Características compartidas de las sociedades comanditarias. La sociedad comanditaria es un híbrido de la responsabilidad limitada y de la sociedad colectiva, o de la sociedad colectiva con la anónima. En la sociedad comanditaria importa la calidad que tenga cada uno de los socios respecto de la sociedad, pues determina el tipo de responsabilidad de los mismos. Hay dos tipos de socios. El primero es el comanditario, que participa según el monto de sus aportes, y el segundo son los gestores o colectivos, que participan de forma solidaria e ilimitada, respaldado por el artículo 223 del Código de Comercio. El comanditario se llama capitalista, pues su aporte es de capital. Por ello, según el artículo 325 del Código de Comercio, el comanditario no podrá en ningún caso ser socio industrial. ¿Y por qué los socios colectivos también se llaman socios gestores? Porque son los que administran los negocios sociales, quienes podrán delegarla en sus consocios o en extraños. Nota, y esto es importante, como responden solidaria e ilimitadamente por las operaciones sociales, deben estar en la capacidad de obligarse válidamente según el artículo 294. Los socios gestores tienen responsabilidad subsidiaria, o sea que sus bienes constituyen prenda común de los acreedores y serán perseguidos judicialmente en caso de insuficiencia de los activos sociales. Además, para la constitución de este tipo societario puede concurrir o ingresar una persona natural o jurídica, siendo necesario que goce de capacidad jurídica para hacer parte de una encomandita y que en la asamblea o junta de socios haya sido aprobado con el voto unánime de los socios, por así exigirlo el artículo 295 del Código de Comercio. Hay que reiterar que los socios comanditarios son los aportantes del capital y, con excepción de la administración que está exclusivamente a cargo de los gestores, gozan de todos los derechos inherentes a la calidad de socios, como es el de votar en las decisiones, elegir a los administradores, inspeccionar los libros y documentos de las sociedades, etc. Toda sociedad comanditaria debe tener su razón social, la cual se identifica con el nombre completo o el solo apellido de uno o más socios colectivos, más la palabra compañía o la abreviatura ICIA. Y es entendible, porque los gestores o colectivos son los que responden solidaria e ilimitadamente frente a terceros. En cuestión de administración y representación, el artículo 326 del Código de Comercio indica que la administración estará a cargo de los socios gestores, y es así como se dice, a cargo de todos los socios gestores. Por ende, los comanditarios están excluidos, pero en todo caso podrán dar opiniones o consejos sobre la administración. Bueno, y dado el caso, si los gestores lo consideran necesario, podrán delegar dicha función en terceros, los cuales tendrán las mismas facultades otorgadas a los socios administradores. Hasta ahí la administración bien, pero ¿y qué pasa con la representación? Pues en cuanto a la representación, el artículo 327 del Código de Comercio establece la posibilidad de que pueda ser ejercida por los comanditarios, pero para que ello sea viable, es requerida la delegación de determinados negocios por parte de los socios gestores. Por tanto, deberán indicar que obran por poder, pues de omitir dicha información, entrarán a responder solidariamente con los gestores, que, como ya he dicho antes, tienen que responder solidaria e ilimitadamente. Y en este punto una nota muy importante: no puede existir la junta directiva, ya que, como lo dice la ley, la administración total de la sociedad está radicada exclusivamente en los gestores, pero podrá contemplarse en los estatutos sociales una junta llamada asesora, pero sin funciones. ¿Qué quiere decir esto? Que su existencia será facultativa, pues no es un elemento esencial para el funcionamiento de la sociedad. A este punto ya es deducible que los gestores y los comanditarios integran el capital. ¿Pero cómo? Los gestores pueden efectuar aportes en capital o industrial, pero esto debe plasmarse en la escritura de valor de los aportes efectuados. Los comanditarios con su capital hacen los aportes y adquieren el número de cuotas correspondientes, y en ello se limitará. Nota: un socio comanditario puede ser gestor y un socio gestor puede ser comanditario. Otro tema a tener en cuenta en la sociedad comanditaria es la cesión de los aportes. Cada socio podrá ceder sus cuotas. Los socios gestores tendrán que hacerlo según lo establecido por la cesión en las sociedades colectivas, y los socios comanditarios deberán hacerlo en la forma prevista para los socios en las sociedades de responsabilidad limitada. Ya pasando a la cuestión de reparto de utilidades, se establece que los socios recibirán las utilidades en la forma como se hubiese pactado en el contrato social, y en caso de omisión, las utilidades se repartirán a prórrata de las cuotas.
Pensemos en esto. Digamos que hay un socio gestor y 5 accionistas. Por lo tanto, el reparto de utilidades es proporcional al aporte o número de cuotas o valores aportados por los socios comandatarios, igualmente para el socio gestor, previo acuerdo en los aportes y su porcentaje estipulado. Es imposible cerrar este tema sin hablar del artículo 150, el cual dice que la distribución de las utilidades sociales se hará en proporción a la parte pagada del valor nominal de las acciones, cuotas o partes del interés de cada asociado, si en el contrato no se ha previsto válidamente otra cosa. Las cláusulas del contrato que priven de toda participación en las utilidades a algunos de los socios se tendrán por no escritas, a pesar de su aceptación por parte de los socios afectados en ellas. Este artículo 150 se aplica a los socios gestores por su tratamiento como socio industrial, por cómo éste aporta a la sociedad. Por tanto, deberá participar en la distribución de utilidades de acuerdo con el porcentaje acordado. En caso contrario, participará en proporción a la del mayor aporte de capital. Tomando un punto aparte, aunque el socio gestor puede no ser comanditario, por el solo hecho de ser socio, tendrá interés social en el capital de la sociedad, lo que le permite participar de las utilidades, así como ceder su interés social en la forma prevista para la cesión de las partes de interés de los socios colectivos. Importante. En caso de retiro o liquidación de la sociedad, solamente participará en la distribución de utilidades, reservas y valorización patrimoniales, producidos durante el tiempo que estuvo asociado. Hasta aquí todo va bien, pero hay una duda que es entendible en este punto de la exposición. ¿La responsabilidad de los socios gestores es directa o subsidiaria? Pues según el texto, se aplica a los gestores las normas de la sociedad colectiva, por así ordenarlo, los artículos 341 y 352 del Código de Comercio. Por estas razones, la responsabilidad de los socios colectivos, tanto en la colectiva como en la comanditaria, es subsidiaria, en que solo responde ante terceros una vez haya sido requerida la sociedad en forma directa para el pago de las obligaciones sociales. Ya sabemos cómo se conforma este tipo de sociedad, pero entonces, ¿cuáles son las causas específicas de disolución? Pues según el artículo 303 del Código de Comercio, hay 3 causales. La primera, las indicadas en el artículo 218 del mismo código. La segunda, respecto del socio gestor, las indicadas para la sociedad colectiva. Y la tercera, la desaparición de alguna de las categorías de socios. Si llega a ocurrir alguna de las causales de disolución, la sociedad tendrá que entrar en proceso de liquidación de la empresa, es decir, liquidar el patrimonio social. Para ello, la Junta de Socios, con el voto de la mayoría absoluta, tanto de socios gestores como comanditarios, deberá designar al liquidador de la sociedad. Y ya para cerrar el tema, ¿por qué no hablamos de quórum y mayorías? Las decisiones que se adopten obligan a todos sus asociados y deben constar en actas. Cada gestor tendrá un voto y el comanditario conforme al número de cuotas o acciones que posea. Para los casos de cesión de las partes de interés de un socio gestor, como los mencionados anteriormente, se requerirá la aprobación unánime de los socios, si no se dispone otra cosa en los estatutos, mientras que para la cesión de cuotas de un comanditario se requerirá de una mayoría del 70% prevista en el artículo 360 de las cuotas en las que se haya dividido el capital social, salvo que se pacte una mayoría superior a la requerida por el mencionado artículo, pero en ningún caso se podrá ser inferior. Pero si nos pasamos a las mayorías que se exigen para la designación del revisor fiscal, no tienen que ser las exigidas anteriormente, pues se requerirá el voto afirmativo del 20% o más del capital social. Por otra parte, las decisiones respecto a la administración solamente podrán tomarla los gestores, según lo previsto en los estatutos.